De nuevo con ustedes, Carlos Corrales, en esta ocasión para contestar una pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto entrar a la presencia de Dios? Y la pregunta surge porque luego de considerar las Sagradas Escrituras, me percibo de que en la antigüedad hubo muchas personas, pero muchas personas, que tuvieron el privilegio de estar delante de la presencia de Dios y hablar con Él. Personas como Adán y Eva, por ejemplo. Si recordamos, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor vino al huerto, como acostumbrado, a conversar con ellos. Y de repente se deja oír la voz de Dios en el huerto. Adán, ¿dónde estás tú? Al menos eso fue lo que preguntó el Señor en esa ocasión. Y posteriormente, al leer ahí Génesis, el capítulo 3, Adán y el Señor sostienen una conversación de 2 días. Tenemos también en el libro de Génesis a Enoc, llamado el profeta Enoc, de quien se dice que caminó con Dios. ¿Se imagina usted a Enoc caminando al lado de Dios y no hablarle nunca? Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo, nos dice el profeta Amós, en el libro de Amós, en el capítulo 3, en el versículo 3. Y yo digo, ¿cómo ponerse de acuerdo? ¿Cómo pueden ponerse de acuerdo 2 personas si no hablan entre sí, si no conversan, si no tienen un tiempo para dialogar? De manera que hay evidencia suficiente para pensar que no solo Enoc entró a la presencia de Dios, o caminó con Dios, o estuvo con Dios, sino dialogó con Dios. Recordamos al profeta Abraham, del cual se dice en Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 8, que era amigo de Dios. Usted sabe que no encontramos en las Sagradas Escrituras que se diga semejante cosa de ninguna otra persona, solo el padre Abraham. En Isaías, en el capítulo 41, en el versículo 8, se le llama amigo de Dios. Y surge la misma pregunta: ¿podrán 2 amigos no hablarse nunca? Por lo tanto, Abraham habló con Dios. Por ejemplo, un día Dios toma forma humana, es lo que comúnmente se conoce como una teofanía. Viene con 2 ángeles y le anuncia a Abraham 2 cosas. Una, el nacimiento de su hijo primogénito, Isaac, siendo Sara estéril. Y posteriormente le anuncia la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y sostienen una conversación ahí en el solar de su casa y posteriormente caminando por el campo sobre la posibilidad de no destruir Sodoma y Gomorra, siendo que en ella habitaba el sobrino de Abraham, Lot, con su esposa y sus hijas. Señor, y si hubiese 50 justos, ¿tú destruirías Sodoma y Gomorra? Y si hubiera 30, y si hubiera 10... Y Abraham y el Señor sostienen una conversación ahí a la altura de Génesis, al capítulo 18, en el versículo 1 en adelante. Tenemos a Jacob también, nieto de Abraham. Recordamos el relato en el cual se dice que Job lucha con Dios, cuerpo a cuerpo, después de lo que sostuvieron también una conversación. ¿Y cómo te llamas?, le dice Jacob al Señor, y él dice, ¿por qué preguntas mi nombre? Y le dice, ¿cómo te llamas? Fulano. Bueno, a partir de ahora te llamarás, porque has luchado con Dios y has vencido. Ahora, por supuesto, acabo de decir que es una teofanía, Dios tomando forma humana y como hombre luchando cuerpo a cuerpo con Jacob. Y sostienen una conversación ahí en Génesis 32, en el versículo 24 al 29. Tenemos a Samuel también. Recuerda, siendo un niño, se escucha una voz en la madrugada mientras todos duermen: Samuel, Samuel, Samuel.
Y Samuel se levanta y sale corriendo y busca al sacerdote Elí y le dice, Señor, heme aquí, ¿qué necesitas? Dice, yo no te he llamado. Después de repetirse varias veces, Elí le dice, bueno, probablemente sea Dios quien le está hablando al muchacho. Le dice, bueno, si te vuelven a llamar, dice, heme aquí. Y en efecto, le vuelven a llamar una vez más. Y Dios conversa con Samuel. Y le dice cuál va a ser el destino de Elí, el sumo sacerdote, y sus hijos, entre otros. ¿Qué podríamos decir de David, el rey David y el rey Salomón? O del profeta Isaías y el profeta Daniel, entre otros, en el Antiguo Testamento. Hombres, personas que hablaron con Dios, que entraron a la presencia de Dios y tuvieron el privilegio de hablar con Dios. El apóstol Juan, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, a quien el Señor en su momento, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el versículo 1, lo lleva consigo al cielo. Y le muestra todas las cosas que van a suceder en un futuro, después del arrebatamiento de la iglesia. Dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el Señor comienza a revelarle el libro de Apocalipsis al apóstol Juan. Me surge entonces la pregunta, si tantas personas pudieron hablar con el Señor, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto entrar a la presencia de Dios y hablar con Él? Por sobre todas las cosas, si la palabra de Dios nos dice que ahora en Cristo nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. ¿No dice así el libro de Hebreos en el capítulo 10, en el versículo 19 al 22? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y dice el autor de Hebreos, ya tenemos acceso directo a Dios. Acerquémonos entonces con corazón sincero. Y aquí en el capítulo 4, si más y no recuerdo, del libro de Hebreos, en el versículo 16, reitera el autor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos. Y si tenemos entonces libre acceso a Dios, ¿por qué nos cuesta tanto entrar a la presencia de Dios y hablar con Él, si ya otros en el pasado también lo lograron? La respuesta a esta pregunta no se hizo esperar de parte de la palabra de Dios. Y la respuesta es múltiple. ¿Por qué nos cuesta entrar a la presencia de Dios y hablar con Él? Número 1, porque no venimos ante Él con una actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta con la que yo debo venir a Dios? Bueno, debo venir con una actitud de alabanza. Esto quiere decir que debo venir con una actitud de reconocimiento. Usted recuerda lo que dice el Padre Nuestro en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 9. El Padre Nuestro, aquella oración modelo que el Señor le lega al pueblo cristiano. Y que dice en el Padre Nuestro, en Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debemos venir con la actitud correcta ante Él. Y yo digo que es una actitud de alabanza.
una actitud de alabanza, donde no solo reconocemos quién es Él, el Creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe, el único y sabio Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Es lo que dice la palabra de Dios. Es que a veces tenemos una vaga idea de con quién estamos hablando. No sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Pensamos que Dios es algo así como un expresista al que podemos decir, bueno, vea, güey, es que necesito tal y cual cosa y ya la necesito. Pero tiene que ser ya. Y estamos olvidando con quién estamos hablando. Padre nuestro que estás. ¿Dónde dice que está? En los cielos. Controlando y dominando todas las cosas. Yo no sé si es que a veces invertimos los papeles y pensamos que nosotros somos más grandes que Dios. Y olvidamos, con todo el respeto a los animalitos, que somos menos que cucarachas. Que Dios no necesita ni poner su pie sobre nosotros para deshacerse de nosotros, con solo el hecho de pensarlo. Y debemos venir con una actitud de alabanza, reconociendo quién es Dios, reconociendo la posición, la divinidad, la autoridad de Dios. Eso quiere decir que debemos venir con la actitud correcta, con una actitud de humildad y reconocer la imperiosa necesidad que nosotros tenemos de estar en la presencia de Dios, pues necesitamos de nuestro Creador, de su ayuda para salir adelante, como lo dijo el Señor Jesucristo en San Juan 15, en el versículo 5, porque separados de Él nada podéis hacer. Levantamos el teléfono, marcamos la extensión 0044, nos comunican con la bodega y solo pedimos lo que nosotros necesitamos. No, perdóneme. Dios es el creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe. Y somos nosotros los que necesitamos de Él. Y separados de Él, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque es en su presencia en donde nosotros podemos encontrar la paz y seguridad que no hemos encontrado en ninguna parte. La paz y seguridad por la que estamos sufriendo y que no hemos podido encontrar. Bueno, la palabra de Dios dice que esa paz y esa seguridad que andamos buscando solo la podemos encontrar en Él. Por lo menos es lo que nos dice el salmista en el capítulo 26 del libro de los Salmos, en el versículo 11. Salmos capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y reitera el autor, delicias a tu diestra para siempre. Aquí en Costa Rica, espero que no signifique ninguna otra cosa en el país o en el lugar donde usted vive, pero aquí en Costa Rica tenemos una expresión, ya estoy harto, ya estoy hastiado. Es una expresión o una serie de expresiones que se usan para decir que ya estamos cansados, que ya no podemos más. Bueno, cuando nosotros venimos a Dios, debemos venir a Él como lo que Él es, el Creador, dueño, amo y Señor de todo cuanto existe. Nuestro Padre y la persona de la cual nosotros necesitamos imperiosamente. El único que puede darnos la paz, la seguridad, la estabilidad, que no solo nosotros andamos buscando, pero que nosotros necesitamos. La fuerza y el poder para enfrentar el día a día cuando ya no nos quedan fuerzas y ya no podemos más. Cuando nosotros entendemos esta verdad, no nos queda más que bendecir su nombre, alabarlo y adorarlo porque Él es, por lo que Él es, por su gracia y amor, benevolencia y justicia, que siendo el ser humano como es, no lo ha partido un rayo. Cuando nosotros venimos a Dios con esta actitud y contemplamos su gloria, lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a
alabarlo, a santificar su nombre, que es lo que nos estaba diciendo el Señor Jesucristo en Mateo en el capítulo 6, en el versículo 9, Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Pero de repente dice, santificado sea tu nombre. Nosotros podemos bendecir y alabar el nombre de Dios. Lo que no podemos hacer es hacerlo más santo. Nosotros no podemos hacer más santo el nombre de Dios. Nosotros lo que sí podemos hacer es reconocer su santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos reconocer que Él es el ser más puro e inmaculado que pueda existir. Y que está por encima no solo de lo más vil y más sucio, sino de todo lo más limpio, puro e inmaculado que pueda existir. Es la palabra kadosh en hebreo. Y eso es lo que quiere decir, que Dios está por encima no solo de lo más vil y pecaminoso, sino de lo más puro y limpio y diáfano que pueda existir. Pues cuando venimos a Dios, nosotros vamos a santificar su nombre. No podemos hacerlo más santo, pero sí reconocer que es magníficamente santo. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc? En el capítulo 1, en el versículo 13, pues nos dice el profeta, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y algo reconoce, y algo reconocieron, no solo Habacuc. Hombres como Isaías, como Daniel, el apóstol Juan, cuando estuvieron delante de su presencia, dice, ¡ay, wow! Yo soy un inútil y vil hombre. Muy limpio eres de ojos. Por eso dícese, cuando el Señor murió en la cruz del Calvario y cargando los pecados de toda la raza humana, el Señor Padre miró hacia otro lado. Y el Señor Jesucristo clama entonces, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué quitas tu vista de mí? ¿Usted qué cree? Porque su Hijo puro y santo estaba sucio y cargado de todas las miserias y de todos los pecados de la humanidad. ¿En cuenta? Los nuestros. Nosotros podemos santificar el nombre de Dios. No podemos hacerlo más santo, pero sí necesitamos reconocer su santidad y que Él está muy por encima de lo más vil y de lo más limpio. Por lo tanto, necesitamos reconocer que nosotros somos tan simplemente o tan simple vil pecadores. Dice el profeta Isaías, casi estoy seguro que usted conoce el pasaje, en el capítulo 64, en el versículo 6. A veces pensamos, bueno, ahora sí, que me atiendan los ángeles, porque aquí llegó la mamá de los tomates. La última Coca-Cola en el desierto. Aquí está, para que me atienda el Señor. Pues dice Isaías en el capítulo 64, en el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y esa es la actitud con la que debemos venir delante de la presencia de Dios. Una actitud de humildad, reconociendo la grandeza, reconociendo la santidad de Dios, reconociendo nuestra vileza, nuestra bajeza como pecadores. Reconociendo nuestro pecado, aquel pecado que quizás solo nosotros sabemos y solo nosotros conocemos, y que nosotros llevamos oculto dentro de nuestro corazón. Llámese como se llame, falta de perdón, adulterio,
drogadicción, alcoholismo, llámese como se llame la lascivia, la cual se lleva en la mente y en el corazón, llámese como se llame, nadie lo sabe, solo nosotros lo sabemos. Pues necesitamos reconocer nuestro pecado, así sea ira, enojo hacia nuestros padres, hacia nuestros congenitores. Necesitamos reconocer nuestro pecado, aquel que todavía tiene sujeta nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y nuestro cuerpo, que todavía nos domina. Necesitamos reconocer que todavía nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y emociones, así como nuestra voluntad, aún son esclavos del pecado. Usted no ha escuchado la expresión, es que yo quiero, pero es que no puedo. Porque esta mujer a mí me saca de quicio, es que no puedo. No siempre el querer es poder. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7. Estoy seguro que usted también recuerda el texto. En el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fue algo que el apóstol Pablo tuvo que aceptar. Y es algo que parece ser, nosotros no queremos aceptar. Que hay un pecado que todavía sujeta nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, emociones y nuestra voluntad. Dice aquí en el versículo 21 al 23 de Romanos 7. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo no sé si usted sabe, pero el pecado nos impide anhelar entrar a la presencia de Dios. ¿Consciente o inconscientemente? Escuchamos de la experiencia de otros cuando oran, cuando sacan tiempo para ayunar y nos cuentan de sus experiencias y cómo anhelan poder orar y entrar a la presencia de Dios. Y nosotros nos quedamos, ¿qué? El pecado es una sombra oscura que impide que anhelemos entrar a la presencia de Dios y disfrutar de todo aquello que se encuentra ahí. ¿Qué podemos hacer? Reconozcamos la grandeza de Dios. Dejen de mirar a Dios como un expresista. Reconozcamos la grandeza de Dios y la necesidad que tenemos de Él. Porque es mentira. Sea usted ateo o escéptico, separados de Él, no hay nada que podamos hacer. Tal vez por eso, siendo ateo y escéptico, tengo el carácter y la personalidad que yo tengo. Óigame, separados de Él no hay nada que podamos hacer. Reconozcamos la grandeza de Dios y nuestra necesidad de Él. Reconozcamos su santidad y nuestra vileza. Confesemos nuestro pecado cualquiera que éste sea delante de Él. Yo conozco personas que son miserables y no entiendo por qué tiene que seguir siendo así. Si lo único que tienen que hacer es venir delante de la presencia de Dios y reconocer su pecado, cualquiera que éste sea. La palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe qué historia completa? ¿Sabe que aquí hay una historia completa en 1 de Juan 1:9? Algunos la llaman la parábola del hijo pródigo. Y el hijo pródigo hizo todo lo que podía hacer detestable, para su padre, para su madre, para sus hermanos, para toda su familia, para el pueblo que lo vio nacer y crecer. Y cuando regresa a la casa de su padre, ¿qué es lo que el hijo pródigo le dice a su padre?
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí está la historia. Y es lo que tenemos que hacer. Señor, soy miserable, yo no merezco su gracia, ni su compasión, ni su misericordia. Y aquí estoy, y reconozco mi pecado. El Padre lo abraza, sucio, hediondo, desgastado. Y lo mete a su casa, y da órdenes. Por favor, báñenlo, rasúrenlo, peínenlo, vístanlo, cálcenlo y pongan un anillo en su mano que dice que es mi hijo amado. Y a partir de ese día, la vida de ese joven cambió. Si tu vida no cambia, es porque no has reconocido que hay un pecado que todavía sujeta tu mente, tu alma, tu corazón y tu cuerpo, y te impide ser feliz. Reconozcamos la grandeza de Dios y nuestra necesidad de Él. Reconozcamos la santidad de Dios y nuestra vileza. Confesemos nuestro pecado delante de Él. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Pregúntele al rey David. Le va a contestar en el libro de los Salmos, en el capítulo 51. Y de repente el salmista viene y dice, sí, Señor, he pecado contra ti. Y de repente dice, pero ahora alabo tu nombre. Y aunque tengas voz de sapo, ahí de rodillas vas a comenzar a alabar a Dios. Porque acabas de palpar su gracia y compasión y misericordia. Va a ser fácil para nosotros alabar y glorificar a Dios por su presencia y por su benevolencia. Es que cuando nosotros hacemos estas cosas, podemos entrar a la presencia de Dios y clamar por su benevolencia. Yo le voy a dar un consejo. Si lo logras, quédate ahí. No hay otro mejor lugar que ese. Dice el Señor Jesucristo en el libro de San Juan, en el capítulo 15. Hay que saber llegar, pero hay que quedarse ahí, porque no hay lugar más seguro que en la presencia de Dios. San Juan 15, versículos 5 al 6. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Hay que quedarse ahí. Podemos tener paz y aspirar a una vida mejor si estamos en nuestro lugar seguro, en la presencia de Dios. Pero en el momento en que decidamos darle cabida en nuestra mente al pecado, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, yo no voy a decir qué es lo que va a pasar. Es como, con todo el respeto, que un ángel demoníaco nos agarrara de los pies, ahí postrados delante de la presencia de Dios, nos agarrara de los pies y nos sacara de su presencia para hundirnos en el lodo y en la miseria que la raza humana experimenta. Quédate ahí. Si otros entraron a la presencia de Dios y pudieron hablar con Dios, nosotros también. Porque el Señor Jesucristo, con su obra en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, nos abrió un camino de acceso directo a la presencia de Dios. Un Dios de amor que está dispuesto a recibirnos sin importar lo que ya hemos hecho. Abrazarnos y amarnos, lavarnos, vestirnos y casarnos, y poner un sello que dice: este es mi hijo. Que Dios te bendiga.